En un año marcado por un invierno extraño, cuando el cielo parezca guardar dos luces donde siempre hubo una sola, los símbolos del oso y del águila volverán a mirarse con una tensión que puede incendiarlo todo. Eso es lo que, según ciertas lecturas modernas, se esconde detrás de algunas de las cuartetas atribuidas a Michel de Nostredame, el hombre al que el mundo terminaría llamando Nostradamus. Y hoy, en 2026, esas interpretaciones vuelven a sonar con una fuerza inquietante, no porque alguien haya encontrado una frase literal en un libro antiguo, sino porque el patrón que describen parece encajar demasiado bien con lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Pero antes de entrar en el laberinto, quiero dejarte una idea que puede cambiar tu forma de ver las noticias a partir de ahora. ¿Y si el verdadero peligro no fuera un gran evento imposible de anticipar, sino una suma de señales pequeñas, repetidas, normalizadas, que en conjunto forman el mapa de un punto de no retorno? ¿Y si lo que hoy parece una tensión más, otro titular, otra maniobra militar, fuera en realidad el tipo de escalera que la historia siempre usa para subir al desastre? Si quieres entender cuál es esa señal que muchos intérpretes relacionan con 2026, que movimientos actuales parecen confirmarla y porque algunos creen que estamos más cerca del borde de lo que imaginamos, entonces quédate, porque lo que viene no es un relato para asustar por deporte, sino un rompecabezas que, cuando se arma, obliga a mirar el mundo de otra manera. Y si lo que vas escuchando te hace pensar, si sientes que estas conexiones merecen ser discutidas con calma y con mente abierta, te pido que te suscribas ahora mismo a Pisco Misterio, actives las notificaciones, dejes tu me gusta y compartas este video, porque este tipo de contenido solo tiene sentido si llega a personas que de verdad quieren observar, analizar y sacar sus propias conclusiones. Ahora sí, empecemos. Para comprender por qué Nostradamus sigue apareciendo en épocas de miedo, hay que volver al origen, no al mito, sino al hombre. Nació en el sur de Francia, en un tiempo donde la muerte visitaba las ciudades con una facilidad brutal y donde la superstición convivía con el conocimiento. Fue médico, estudió, viajó, trató de entender las plagas, y al mismo tiempo se movió en una época en la que la astrología era una lengua común, una forma de leer el orden del mundo. Con los años, su nombre quedó unido a unas cuartetas enigmáticas que se prestan a interpretaciones infinitas. Y aquí conviene ser claro desde el principio, no existe una manera científica de demostrar que una cuarteta hablaba de un país moderno o de una fecha exacta tal como la entendemos hoy. Lo que sí existe es algo que la historia repite una y otra vez: cuando el mundo se tensa, cuando se acumulan los frentes abiertos, cuando se rompe la confianza entre potencias, el ser humano busca patrones, busca avisos, busca relatos que ordenen el caos. Nostradamus se convierte entonces en un espejo. Y a veces el reflejo da escalofríos. Entre las interpretaciones más repetidas hay una que insiste en dos símbolos, el oso y el águila. El oso como imagen de un poder terrestre, duro, territorial, con memoria larga y forma de imperio. El águila como emblema de un poder que mira desde arriba, con alcance global, con alianzas, con presencia que atraviesa mares. Quienes defienden esta lectura dicen que Nostradamus no hablaba de nombres propios, sino de fuerzas. Y que esas fuerzas, en nuestro tiempo, se reconocen demasiado rápido. No hace falta decirlo, los últimos años han estado marcados por una guerra que reabrió el fantasma de Europa como campo de choque, por una reconfiguración de alianzas, por sanciones, por amenazas veladas, por líneas rojas que se dibujan y se borran, por discursos que ya no se esfuerzan tanto en sonar prudentes. La sensación de esto puede escalar se ha vuelto parte del paisaje. Pero lo inquietante no es solo el conflicto en sí. Lo inquietante es el modo. En estas lecturas se repite una idea: la guerra moderna puede avanzar sin declararse, puede crecer sin que el ciudadano sienta el golpe directo, puede convertirse en rutina. Se habla de guerras por delegación, de países que se convierten en tablero, de apoyo material sin compromiso total, de decisiones calculadas para no cruzar cierto umbral, hasta que algo lo cruza por error, por prisa o por orgullo. Y ese hasta que es lo que las interpretaciones de Nostradamus señalan como el verdadero peligro, no el plan perfecto, sino el fallo. En algunas cuartetas atribuidas a él se menciona algo parecido a una danza antes del choque, como si los grandes actores movieran piezas sin mirarse a los ojos. Cuando uno escucha eso, es difícil no pensar en la forma en que se ha desarrollado la tensión global en la última década. Por un lado, discursos que suenan cada vez más duros. Por otro, una prudencia estratégica que intenta evitar el enfrentamiento directo. Se envían recursos, se entrenan fuerzas, se despliegan sistemas, se trazan escenarios,
pero se evita la imagen final, la que nadie quiere ver, dos potencias mirándose sin intermediarios. Sin embargo, cuanto más tiempo se sostiene ese equilibrio, más posibilidades hay de que un incidente rompa la cuerda. Y aquí es donde entra un elemento que vuelve una y otra vez en estos análisis, la multiplicación de frentes. La historia enseña que los imperios se desgastan cuando deben atender demasiados incendios a la vez. No es solo cuestión de dinero o de armas, es cuestión de atención, de logística, de credibilidad. Un poder que debe responder en un continente, sostener una disuasión en otro y garantizar estabilidad en un tercero empieza a mostrar grietas. Y el mundo actual parece diseñado para producir esas grietas. Si miras el mapa mental de los últimos años, no ves un único foco, ves varios. Europa del Este con una guerra que redefine la seguridad continental. Oriente Medio con un equilibrio frágil que puede romperse por decisiones pequeñas. El Indo-Pacífico con tensiones que suben y bajan, pero nunca desaparecen. Y en América Latina, una región donde los recursos, la geopolítica y las alianzas cruzadas convierten cualquier crisis interna en una oportunidad para que otros metan mano. En este punto, conviene hablar con cuidado. No se trata de señalar a un país como destinado a nada, sino de reconocer una realidad histórica. Cuando hay recursos estratégicos, rutas, posiciones clave o símbolos políticos, las potencias miran. En las lecturas nostradámicas aparece una imagen sugerente, una serpiente de agua, un río enorme, una tierra donde el oro negro pesa más que las banderas. Hay quien conecta esto con el Orinoco, con Venezuela, con la idea de que ciertos territorios pueden convertirse en bisagra cuando el mundo necesita energía, influencia o simplemente escenarios donde medir fuerzas sin asumir el costo de un choque frontal. Y si observas el tablero, es verdad que la región ha estado en el radar de varias potencias, cada una con sus intereses, sus mensajes y sus movimientos. La clave, según estas interpretaciones, no es que un solo país cause una guerra global, sino que la suma de escenarios aumenta la probabilidad de error. Cuando hay demasiados espacios de fricción, basta un mal cálculo en uno de ellos para que los demás se activen como fichas en cadena. Ahora bien, hay una parte de este relato que resulta todavía más inquietante porque se acerca a algo real y medible, el cielo. En varias interpretaciones se habla de señales luminosas en el norte, de luces que bailan, de colores extraños, de un aviso que no llega desde los despachos, sino desde arriba. Durante siglos, estas imágenes se leyeron como metáforas, como poesía oscura, como un recurso para hablar de guerra y miedo sin nombrarlos. Pero en los últimos tiempos ha ocurrido algo que cualquiera puede comprobar sin necesidad de creer en profecías. Las auroras, esas luces que parecían exclusivas de latitudes altas, se han visto en lugares donde antes eran rarísimas. Y cuando eso ocurre, los científicos no hablan de magia, hablan de actividad solar, de tormentas geomagnéticas, de una estrella que entra en fases más intensas. Y aquí es donde el relato se vuelve peligrosamente concreto, porque una tormenta solar no es solo un espectáculo bonito. Una tormenta solar fuerte puede interferir con comunicaciones, con navegación, con redes eléctricas, con satélites. Puede generar fallos, latencias, errores de lectura, comportamientos extraños en sistemas que damos por hechos. En un mundo tranquilo eso sería una molestia. En un mundo tenso, es un multiplicador del riesgo. Imagina, solo imagina, un escenario donde sistemas de alerta, de comunicación militar o de control de infraestructura se ven afectados en el momento equivocado. Imagina que una señal se interpreta mal, que un radar ve lo que no existe, que una cadena de mando recibe información incompleta, que la presión política exige reacción rápida. El problema no es la tormenta solar en sí. El problema es el contexto humano alrededor de ella. Por eso, cuando algunos intérpretes relacionan luces en el norte con una señal final, lo más inquietante no es la profecía, sino la lógica. Un mundo hiperconectado es más frágil de lo que admite. La modernidad nos dio velocidad y coordinación, pero también nos dio dependencia. Dependemos de sistemas que no siempre comprendemos del todo y que, en condiciones extremas, pueden fallar. Y la historia demuestra que las grandes catástrofes a menudo nacen de fallos en cadena, de decisiones tomadas con información imperfecta, de soberbia, de miedo, de orgullo nacional, de la necesidad de no parecer débil. Otra pieza clave en estas interpretaciones es el tercer poder que observa mientras los dos símbolos principales se desgastan. Aquí suele aparecer el dragón, el oriente, la paciencia estratégica. La idea es antigua. Cuando dos gigantes se golpean, un tercero espera, mide, se posiciona, toma espacios, ofrece acuerdos,
construye influencia. No se trata de demonizar a nadie, se trata de reconocer que la política internacional no es un cuento de buenos y malos, es una estructura de intereses. Y en esa estructura, el actor que sabe esperar a veces gana sin disparar. Cuando los demás se agotan, el que conserva fuerzas puede inclinar la balanza. En este punto suele entrar Taiwán como símbolo de un dilema clásico, un lugar pequeño, con un valor enorme, donde convergen tecnología, orgullo, seguridad regional y credibilidad global. Y ese tipo de dilema es el que la historia convierte en chispa. Porque no solo está en juego el territorio, está en juego el relato, quien cede, quien se mantiene, quien promete, quien cumple, quien se atreve. La presión sobre los líderes en estos escenarios es brutal, y esa presión es un combustible peligroso. A veces los dirigentes no hacen lo que es mejor para evitar el desastre, hacen lo que creen que necesitan hacer para no perder autoridad. El mundo ha ardido muchas veces por ese motivo. Pero si hay una parte del guión de Nostradamus que, interpretada en clave moderna, resulta casi profética, es la idea de armas que no son armas. No hace falta acudir a nombres técnicos para entenderlo. Hoy, antes de que caiga la primera bomba, caen otras cosas, cae la confianza social, cae el acuerdo sobre lo real, cae la credibilidad de instituciones, cae la capacidad de hablar con el otro sin verlo como enemigo. Y eso no sucede solo. Sucede porque hay estrategias, porque hay campañas, porque hay manipulación, porque hay intereses que se benefician del caos interno de las sociedades ajenas. En un mundo así, puedes dañar a un adversario sin cruzar su frontera. Puedes saturar su opinión pública, empujar sus extremos, alimentar su desconfianza, romper su cohesión. Puedes provocar parálisis. Y cuando un país está dividido y agotado por su propia guerra interna de relatos, se vuelve menos capaz de actuar con claridad hacia afuera. Este es el tipo de guerra que, en las lecturas nostradámicas, aparece como invisible. No hay uniformes, no hay una línea frontal clara, pero el efecto es real. Se atacan infraestructuras con teclas. Se siembran mentiras con pantallas. Se derriban puentes sociales con mensajes diseñados para herir. Y cuando llega el momento crítico, el adversario no necesita hacer tanto, porque tú ya estás roto. Aquí hay un punto que importa más que cualquier frase atribuida a Nostradamus. La guerra del futuro no comienza con fuego, comienza con confusión. Comienza con personas incapaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en lo básico. Comienza con ciudadanos agotados que ya no quieren escuchar nada que contradiga su tribu. Comienza con la idea de que el otro no es solo alguien con otra opinión, sino una amenaza. Y cuando esa mentalidad domina, cualquier incidente internacional se interpreta como confirmación de lo peor. Se pierde la prudencia. Se pierde la paciencia. Se pierde la capacidad de esperar un dato más antes de reaccionar. Y eso, en política global, es mortal. Ahora, dentro del mito nostradámico hay una imagen que muchos repiten porque es cinematográfica, a la vez útil como metáfora, los tres truenos. No importa si existió tal cual en un documento, lo importante es lo que representa. Tres golpes que cambian el mundo. El primero, un ataque que nadie esperaba en un lugar que creía estar protegido. El segundo, una caída política que produce vacío. El tercero, una ruptura de alianza que abre una grieta irreversible. Esta estructura es poderosa porque la historia la ha vivido con otros nombres. Un evento sorpresa cambia la percepción de seguridad. Una transición turbulenta invita al oportunismo. Una alianza que se resquebraja vuelve todo impredecible. Y en un sistema internacional, la imprevisibilidad es gasolina derramada. ¿Hemos visto ya truenos en las últimas décadas? Sería difícil negar que sí, aunque cada persona discuta cuáles. La cuestión no es jugar a adivinar qué encaja, sino entender que vivimos en un tiempo donde la estabilidad se ha debilitado. Y cuando la estabilidad se debilita, el margen de error se reduce. Se habla menos con el adversario. Se asume más. Se demoniza más. Se reacciona más rápido. Y en esa rapidez, se cuelan errores que no se pueden deshacer. Por eso, una de las frases más duras que se atribuyen a Nostradamus en interpretaciones modernas no es la que habla de bombas o cenizas, sino la que habla de palabras vacías. La idea de que llegará un tiempo en el que los tratados se rompen sin consecuencias, las promesas se olvidan sin vergüenza y la verdad se convierte en algo negociable. Porque cuando la palabra deja de tener valor, el único lenguaje que queda es el del poder. Y cuando solo manda el poder, el conflicto deja de ser una posibilidad remota y se vuelve una herramienta aceptable. Mira alrededor.
No hace falta caer en paranoia para notar un fenómeno, cada vez cuesta más sostener acuerdos. Las alianzas se tensionan por intereses internos. Los compromisos se revisan con facilidad. Las instituciones internacionales pierden autoridad. Las sanciones se convierten en rutina. La desconfianza es el clima. Y en ese clima, incluso los líderes prudentes se ven empujados a hablar duro para no parecer blandos. El problema es que las palabras duras no siempre se quedan en palabras. A veces se convierten en obligación. Aquí hay otra señal que aparece en estas lecturas y que, sin necesidad de Nostradamus, cualquiera puede reconocer: la plaga de la distracción. La idea de que la sociedad puede estar al borde de algo grave y aún así seguir desplazando la pantalla como si nada. No porque la gente sea tonta, sino porque el cerebro se protege. La ansiedad constante agota. La mente busca escapes. Y el sistema que controla la atención lo sabe. Cuando el entretenimiento lo invade todo, cuando cada crisis compite con un escándalo menor, cuando las conversaciones importantes se reducen a gritos y memes, las decisiones graves se toman sin vigilancia ciudadana. No hay presión para la cordura. No hay coste político por la escalada. Hay ruido. Mucho ruido. Y en esa condición aparece lo más peligroso: el gran silencio. Ese momento en el que todo el mundo intuye que algo no va bien, pero nadie quiere decirlo en voz alta. Los medios lo tratan como un tema más. Los políticos lo disfrazan de tecnicismo. La gente lo convierte en chiste nervioso. Y, sin embargo, la sensación queda flotando como electricidad en el aire. El silencio no es ignorancia. El silencio es miedo. Miedo a mirar de frente. Miedo a asumir que vivimos en una época donde la historia puede acelerarse de golpe. Ahora bien, si este guión fuera solo un túnel oscuro, sería irresponsable. Y aquí viene el giro que, curiosamente, también aparece en muchas interpretaciones de Nostradamus: la advertencia no es sentencia. La profecía, si se entiende como mapa simbólico, no dice pasará, dice: si siguen por aquí, esto es lo que se parece que viene. Y esa diferencia es vital. Porque el futuro no es un bloque fijo. El futuro es una suma de decisiones humanas, tomadas por líderes, sí, pero también por sociedades enteras. Cuando se habla de guerras inevitables, se olvida algo que la historia también demuestra: más de una vez el mundo estuvo a centímetros del desastre y alguien, en el último tramo, decidió frenar. Hubo momentos donde un oficial dudó antes de apretar un botón, donde un líder aceptó hablar cuando su entorno le pedía castigo, donde una negociación evitó una escalada que ya parecía escrita. Es fácil olvidar esos momentos porque no dejaron ruinas espectaculares. Pero existieron. Y existen porque, incluso en sistemas tensos, hay personas que entienden el valor de un segundo de prudencia. En términos humanos, la salvación nunca llega como una película. Llega como una llamada telefónica que se hace a tiempo. Como un canal de comunicación que se mantiene abierto aunque el orgullo duela. Como un asesor que se atreve a decir espera. Como un ciudadano que no se deja arrastrar por el odio y exige responsabilidad. La paz, cuando aparece, no hace ruido. Por eso es tan frágil. Y aquí volvemos al corazón del rompecabezas: si las señales existen, si el riesgo está ahí, ¿qué hacemos con eso? La peor respuesta es el fatalismo, porque el fatalismo es la excusa perfecta para no hacer nada. Da igual. Todo está decidido. No se puede cambiar. Esa mentalidad es precisamente la que convierte una crisis en destino. En cambio, la respuesta más difícil, pero más útil, es la lucidez. Mirar sin caer en histeria. Reconocer patrones sin convertirlos en dogmas. Exigir prudencia sin caer en ingenuidad. Y, sobre todo, comprender que el mayor enemigo en épocas tensas no es solo el adversario externo, sino el incendio interno. Porque hay una trampa que se repite: cuando el mundo se polariza, las sociedades se rompen en bandos que se odian más entre sí que a cualquier amenaza real. Y eso es un regalo para cualquiera que quiera verlas débiles. Si algo enseña el último siglo es que la cohesión social, la confianza mínima en reglas y el respeto por la verdad compartida son defensas tan importantes como cualquier arsenal. Cuando eso se pierde, el país se vuelve vulnerable. Y cuando varios países pierden eso a la vez, el sistema mundial se vuelve inestable. En estas interpretaciones, la señal no es un cometa ni un eclipse. La señal es el momento en que ya nadie cree en nada. Cuando cada afirmación se puede convertir en opinión. Cuando cada dato se puede triturar en una guerra de relatos.
Cuando cada intento de alerta se confunde con propaganda. Ese es el escenario perfecto para que una chispa se convierta en incendio, porque nadie sabe a quién creer, nadie sabe qué está pasando, y aún así todos exigen reacción inmediata. ¿Y de dónde vendría la chispa? Aquí la historia es más útil que cualquier profecía. Las grandes guerras a menudo se disparan por incidentes que, en otro contexto, habrían sido gestionables. Un error en una frontera. Una provocación calculada. Un accidente en el mar. Un dron derribado. Una explosión que no está clara. Una muerte que desata furia. Lo que convierte un incidente en catástrofe no es el incidente, es el ambiente previo. Y el ambiente previo, hoy, está cargado. Por eso la pregunta importante no es ¿qué día ocurrirá? La pregunta importante es ¿qué decisiones estamos tomando para reducir el riesgo? ¿Se mantienen canales diplomáticos? ¿Se habla con el adversario o se lo convierte en caricatura? ¿Se educa a la población para entender complejidad o se la alimenta con consignas? ¿Se permite el matiz o se castiga? ¿Se premia al líder que desescala o se le llama débil? Estas son preguntas incómodas, pero reales. Y son el terreno donde se decide el futuro. En el relato nostradámico hay una imagen final de ciudades que se vuelven silencio, de brillo convertido en desierto, de supervivientes que envidian a los que no vieron el final. No hace falta recrearse ahí. Basta con entender que la tecnología moderna hizo que el costo de los errores sea más alto que nunca. Antes, las guerras eran horrorosas, pero localizadas. Hoy, una cadena de decisiones puede atravesar continentes. Hoy, una escalada puede afectar alimentación, energía, mercados, salud, estabilidad interna, migraciones, todo a la vez. El mundo está tan conectado que cualquier gran conflicto es un golpe global. Y aún así, aquí está el dato humano que nadie quiere aceptar. Muchas veces la guerra no llega porque alguien la quiere, sino porque nadie logró detener la inercia. La guerra llega cuando el orgullo pesa más que la prudencia, cuando la deshumanización hace fácil justificar cualquier cosa, cuando la sociedad está tan dividida que no puede exigir sensatez. Llega cuando el entretenimiento anestesia la atención y la indignación se distribuye en 1000 temas pequeños en vez de concentrarse en lo esencial. Llega cuando el silencio se vuelve norma. Así que, si tuviera que resumir el mensaje de este análisis, no diría Nostradamus predijo 2026, porque eso sería una afirmación que nadie puede demostrar con honestidad. Diría otra cosa, hay patrones de riesgo que se parecen demasiado a los de otras épocas, pero amplificados por la velocidad, la tecnología y la fragilidad de la verdad compartida. Y ese parecido debería bastar para tomarnos en serio la necesidad de frenar. Ahora, quiero hacerte una pregunta directa y respóndetela sin prisas. Cuando ves titulares sobre tensiones, sobre maniobras, sobre amenazas, sobre frentes que se multiplican, ¿lo sientes como algo real o como una especie de ruido inevitable del mundo moderno? Porque la forma en que lo sientes importa. Si lo sientes como ruido, te adaptas. Si te adaptas, normalizas. Si normalizas, no exiges nada. Y si no exiges nada, los que toman decisiones lo tienen más fácil para seguir empujando el tablero hacia el borde. Y ahí es donde, incluso en el marco simbólico de Nostradamus, aparece un rayo de esperanza, la idea de que la salvación no viene de profetas ni de héroes, sino de personas comunes que deciden no participar en la locura colectiva. Personas que se niegan a odiar porque alguien se lo ordena. Personas que piden pruebas antes de creer. Personas que sostienen conversaciones difíciles en lugar de gritar. Personas que premian la prudencia en vez de burlarse de ella. En tiempos tensos, esa actitud no es ingenuidad. Es supervivencia. Llegados a este punto, es inevitable preguntarse qué significa estar despierto sin caer en miedo. Significa vigilar la propia mente. Significa notar cuando la indignación te arrastra. Significa reconocer la manipulación emocional, venga de donde venga. Significa evitar convertirse en herramienta de propaganda, sea del bando que sea. Significa exigir a los líderes que bajen el tono cuando se calienta y exigir a los medios que informen con contexto, no con histeria. Significa recordar que detrás de cada símbolo, de cada bandera, hay personas que quieren vivir. Y que la deshumanización es siempre el primer paso hacia lo irreparable. Y ahora sí, volvamos a la señal con la que empezamos, esa idea que algunos relacionan con 2026. Si hay una señal que de verdad debería preocupar, no es una luz extraña en el cielo, ni una frase críptica en un libro antiguo. La señal es la combinación de tres cosas ocurriendo a la vez:
múltiples frentes de tensión activa, fragilidad tecnológica en un mundo dependiente de sistemas y erosión de la verdad compartida dentro de las sociedades. Cuando esas tres se alinean, el margen de error cae a mínimos. Y cuando el margen de error cae a mínimos, cualquier chispa tiene más poder. Tal vez esa sea la lectura más útil de todo esto. No esto pasará, sino esto es lo que vuelve el mundo peligroso. Porque si entiendes que vuelve el mundo peligroso, puedes actuar en dirección contraria. Puedes rechazar el ruido que te embrutece. Puedes buscar fuentes serias. Puedes no compartir lo que no entiendes. Puedes sostener conversaciones. Puedes apoyar políticas que abran canales. Puedes premiar la sensatez. Son acciones pequeñas, sí, pero las grandes tragedias no nacen de una sola decisión gigantesca. Nacen de miles de pequeñas rendiciones. Y del mismo modo, las grandes salvaciones nacen de miles de pequeñas resistencias. Y si este mensaje te ha removido por dentro, si crees que merece circular, te pido 3 cosas. Suscríbete a Pisco Misterio y activa las notificaciones, porque aquí seguiremos explorando estos patrones, separando el mito de lo verificable y poniendo sobre la mesa lo que realmente importa. Dale me gusta al video y compártelo para que más gente se haga preguntas en lugar de consumir titulares como si fueran ruido. Y déjame un comentario diciendo qué parte te parece más inquietante, la multiplicación de frentes, la fragilidad tecnológica o la guerra de la información que rompe sociedades por dentro. Quiero leerte, porque en temas así la conversación vale más que la certeza. Al final, lo más honesto es esto, nadie tiene una bola de cristal. Pero la historia, la psicología humana y la lógica del riesgo nos dicen que hay momentos donde el mundo se vuelve más frágil. Y 2026, por cómo se alinean tensiones, dependencias y narrativas, se parece demasiado a uno de esos momentos. No para vivir con miedo, sino para vivir con lucidez. Porque el conocimiento sin acción se convierte en entretenimiento, y el entretenimiento, cuando anestesia, es el aliado perfecto del desastre. Así que no te quedes solo con la emoción del relato. Quédate con la pregunta que queda flotando al final: si mañana la historia acelera, podrás decir que miraste hacia otro lado o podrás decir que hiciste, aunque fuera en pequeño, lo contrario a la inercia. Mantén los ojos abiertos, la mente clara y el juicio sereno. Y recuerda esto, el futuro no necesita profecías para ser peligroso, pero sí necesita conciencia para no convertirse en tragedia. Nos vemos en el próximo.